La selección inglesa de la mano de Thomas Tuchel ha concluido su participación en el Mundial 2026 y ha representado un margen cargado de muchas preguntas, dudas y especialmente incertidumbres de si realmente hemos visto el potencial de una gran selección y además de si realmente hemos visto a un equipo que ha podido llegar a demostrar cualidades para pelear por el título. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment trataremos de analizar la participación del conjunto de los Three Lions para poder llegar a responder la pregunta: ¿es la selección inglesa una decepción a lo largo de este Mundial 2026? Llega a la conclusión de otra prometedora historia que no ha podido llegar a refutar ilusión, sino más bien desilusión, un margen en el que hay demasiadas preguntas por tratar de responder y para ello trataremos de hablar desde el principio las cualidades de lo que representaron la participación en cada uno de los momentos clave de la selección inglesa para poder llegar a tratar de responder no solo si la participación de Inglaterra es deficiente, cuya respuesta es sí, un poco alerta de spoiler, sino el poder llegar a descifrar un diagnóstico específico con el que podamos llegar a entender si la respuesta se mantiene en si es una decepción o no lo es por parte de su participación en el Mundial 2026 al llegar hasta las semifinales del torneo. Antes de comenzar este análisis, como siempre, también nos gustaría poder llegar a invitarles a que pudiesen llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, también, por supuesto, si este tipo de contenido les gusta y les entretiene, el que lo puedan llegar a demostrar con un me gusta o compartiéndolo representa mucho para este pequeño medio de comunicación. Ahora, sin más preámbulos, pasaríamos a rápidamente definir el contexto de lo que fue la participación de los Three Lions a lo largo del torneo. En ello comenzaríamos describiendo cuáles fueron estas cualidades o márgenes prometedores con el que la selección llegaría a un hito histórico, volver a las semifinales de un torneo mundialista, un margen que ha demostrado que hay mucho potencial y la ideología de que tal vez el It's Coming Home podría llegar a mantenerse como una verdadera oportunidad de hacerse realidad. A lo largo del torneo encontraríamos a una selección inglesa que ha tenido grandes y distópicos rivales. En ello, lo más interesante sería la variedad, con un debut variado o prometedor ante Croacia, luego un empate con muchas preguntas ante Ghana y además de ello un enfrentamiento con oportunidad de determinación ante Panamá le brindaría la participación hacia los cuartos de final. Ahí el equipo se mantenía con una fuerte cualidad de efectividad de la mano de futbolistas como Harry Kane o Jude Bellingham, que al que no ser uno de los delanteros o referentes ofensivos con mayor cantidad de remates, pero mayor cantidad de goles, demostraban que tal vez poco a poco la ideología de Tuchel podría llegar a demostrar efectividad. Tal vez no el fútbol más, diríamos, sorprendente o despampanante que hemos visto en un mundial, pero la idea de que pudiese llegar a, como se dice, hacer que los trenes lleguen en curso y puerto beneficioso. Ello también se pudo llegar a certificar a través de las fases eliminatorias con un duro enfrentamiento ante México, uno de los partidos clave para entender la clasificación de los Three Lions hacia las fases finales, y luego la consecución de un enfrentamiento duro, pero en el que hasta el final tu efectividad de cara a puerta pudo llegar a sobresalir en un enfrentamiento ante Noruega, y ahí la oportunidad se mantuvo clave, el poder llegar a encontrar en el rol de Jude Bellingham y además de ello en Harry Kane la oportunidad. Perdón, nos iba a salir un poco de acento francés. La oportunidad de poder llegar a consagrar a un equipo que fuese diferencial. Ello ha refutado una eliminatoria a través de las semifinales en un contexto que no parecía tan ilusionante como tal vez podrían llegar a denominar las palabras mencionadas. El porqué se centra directamente en el que, aunque en cada uno de esos grandes enfrentamientos ha salido victoriosa, todo se ha centrado en diferentes matices desde la clasificación en la fase de grupos. Lo primero sería destacar la misma, en el que con un duelo con muchas preguntas ante una selección de Croacia
Croacia, que llegaba con demasiadas deficiencias en el bloque y además de ello poca capacidad de remate a puerta. El primer remate a puerta de Croacia sería luego del minuto 45, semejanza por parte de Inglaterra, que llegaría con un gol, luego respuesta de Croacia y los demás goles en la segunda parte, pero de ahí las mismas respuestas que empezaban a destacarse, que con marcadores muy cerrados, pero efectividad de cara a puerta, encontrábamos goles ilusionantes de Harry Kane para el penalti para el minuto 42, luego gol de Bellingham al 47 y una oportunidad ya en un partido desbalanceado de un gol de Rashford, pero muchas preguntas desde ahí del bloque defensivo, ya que a la hora de la apuesta de John Stones y además de ello de Nico Riley o Jet Spence, se mantenía la pregunta de si este tipo de futbolista físico pero inconsistente, ya sea por su capacidad técnica, por su capacidad física, por el rol que ahora le acomete la selección inglesa o por las cualidades que ya no puede representar para su nación, aún así representaron una convocatoria en la que Thomas Tuchel seguía incursionando para tratar de mantener el equilibrio. Este equilibrio nos llevaría a las fases eliminatorias, en el que con un partido deficiente ante Ghana pudieron llegar a demostrar por lo menos el margen del empate, una de las peores performances para la selección inglesa en remates y especialmente en ejecución, en el que a través del intento de 1,36 expected goals encontramos el margen de 19 intentos de remate y ello específicamente justificado en un 90 minutos de partido o de eliminatoria o enfrentamiento de fase de grupos, el sorprendente margen de 3 remates a puerta. Teniendo en cuenta la clasificación de Ghana y su participación, no vimos a un equipo altamente eficiente en lo defensivo, con buenas características de cara a su temática desde el centro del campo y efectividad a la hora de sus grandes defensas centrales, especialmente al anular el juego aéreo, donde la selección inglesa encontraría muchos problemas para lo que había funcionado en la fase de grupos, brindarle de ilusión en ese partido, la acción de balón parado, pero aún así el equipo seguiría demostrando efectividad. El problema se mantenía en que varios de sus referentes llegaban muy desgastados del margen de participación europea, en el que futbolistas como Declan Rice al día de hoy en el año calendario 2025 para la sobrecarga de cara al 2024-2026 acumulan más de 5.000 minutos en selección nacional y en su equipo Arsenal, de la mano de una final de la UEFA Champions League, de participación liguera en más de 28 jornadas y con ello la oportunidad en general de una gran consecución de título para Arsenal, pero en el que varios de estos futbolistas ingleses llegaban con una deficiente tónica de partido, como Rice, muchas preguntas de cara a la convocatoria, como Reece James, a la hora de que no pudieron llegar a contar en su última temporada en Chelsea con una participación colectiva más importante por su constante reticencia en lesiones. Futbolistas convocados como Jet Spence, que aunque se sabe que son eficientes en la capacidad de marcaje e intercepción, son altamente inconstantes a la hora de su capacidad de cómo pueden llegar a acoplarse en el desarrollo de jugada colectiva, la distribución de pases y la aglomeración de momentos para hacer que el equipo funcione en incursión al espacio, o además de ello la capacidad de poder llegar a interiorizar al carril como un lateral ofensivo. De ahí la pregunta de siempre de por qué este tipo de factores aún así seguían manteniendo la disposición de una plantilla tan desbalanceada, en el que el carril o el centro del campo también encontrábamos a futbolistas como John Stones, que no pasaron de los 3.000 minutos en la última temporada en la Premier League, y además de ello la disposición de futbolistas como Jordan Henderson, que llevan más de 4 temporadas sin participación en la Premier League, margen importante para entender una de las preguntas de Thomas Tuchel del por qué la selección de cierto tipo de futbolistas y la respuesta de cara a apostar por futbolistas en el primer nivel, pero la respuesta rápidamente se contradijo a través de la convocatoria de Ivan Toney y del mencionado Jordan Henderson. De ahí la primera matiz, una convocatoria con preguntas en la deficiencia física que responde Tuchel a través de futbolistas que han aportado en el proceso de Inglaterra en el preparativo mundialista. La segunda, futbolistas que tal vez no están capacitados de cara a poder llegar a tener participación deportiva en las mejores ligas del planeta, que por supuesto ello es contextual, pero que aún así con deficiencias en los minutos o dosificación de cara a qué tan bueno es su nivel,
Aún así, se hablan de futbolistas del entorno que pueden llegar a ser vitales, respuestas que se empiezan a contradecir y además de ello que también empezarían a contradecir la dinámica de Inglaterra, ya que a ello se sumaría que a lo largo de esta convocatoria hemos visto un historial abismal de lesiones, ya sea por las recaídas de Reece James, ya sea por la expulsión de Jarrell Quansah, ya sea por el llamamiento de Valentino Livramento que se caería en los momentos finales del inicio de este mundial, o además de ello la caída de futbolistas como Lewis Hall, que eran también parte de la convocatoria a lo largo de los últimos amistosos previo a la lista o el llamado mundialista, y en el que se decide apostar, a pesar de estas lesiones y problemáticas, en futbolistas que no han contado con ningún minuto para la selección, desde Kobbie Mainoo a Ivan Toney o Morgan Rogers. La disposición de nuevo de muchas preguntas de por qué no generar un margen de dobles refuerzos en cada zona. La misma pregunta, un ente colectivo que se pueda llegar a beneficiar de ciertos futbolistas específicos para la ideología y el proceso de juego, y que ello dejase damnificada a una selección inglesa que de la mano de lesiones o inconstancia de Reece James, problemas para el rol del lateral de la mano de una expulsión de Quansah ante México, y además de ello las preguntas de su inefectividad defensiva también dejarían la cuestión de cuál sería el mejor lateral, y la resolución sería es Eric Quansah. Con ello, a pesar de que Thomas Tuchel también a través de su convocatoria en la entrevista previa al desarrollo de ese listado mencionaría que se buscarían nombres fuertes y cualidades de no simplemente generar una rotativa a través de la polivalencia, sino de roles y futbolistas específicos que pudieran llegar a vincular su potencial para, de nuevo, la palabra clave, la ideología de juego del entrenador, pero un margen que se fue contradiciendo a lo largo del mundial por las necesidades, las lesiones o el margen de un nivel deficiente por parte de protagonistas que sabía que llegaban con muchas molestias. Ello también representaría un paso de cara a los llamamientos de encontrar el potencial de la selección, y para ello pasaríamos a volver a definir lo que fueron las fases eliminatorias. En un partido altamente deficiente ante República Democrática del Congo, obtendrías una oportunidad de remontada de la mano de un doblete de Harry Kane al minuto 75 y 86 de juego, luego de que Benjamin Simpenga pudiese llegar a cambiar el marcador en un sorprendente minuto 7, y ahí de nuevo la misma característica de un partido elevado de cara al rol de expected goals, de chances generadas o intentos de chances de remate a puerta generadas, en ese partido 16, y además de ello la dosificación de un margen de remates a puerta de 7, básicamente la mitad de cara a la efectividad. El problema se centra en que estamos viendo un margen cada vez más deficiente de remates a puerta a lo largo de este Mundial 2026 para la selección inglesa, y ello también generaba preguntas a la hora de definir un concepto clave: el día en el que, aunque Jude Bellingham ha tenido un torneo increíble con cerca de 7 goles en el Mundial, y de Harry Kane, que también ha podido llegar a mantenerse en esos márgenes de efectividad, se mantuviese en el día en que pudiesen llegar a ser anulados, el que no pudiesen llegar a generar efectividad, o que simplemente el destino, la suerte, el deporte, la caprichosa no les pudiese llegar a brindar de esa efectividad que hemos visto a largo plazo. La selección inglesa obtendría estos momentos de validación, estos momentos de redención para recordar como una mística, o la oportunidad de que el equipo tácticamente pudiese llegar a dar un paso o un plus o un valor añadido. En las fases eliminatorias encontraríamos el rol de Jet Spence, un futbolista que, como ya mencionábamos, con ciertas deficiencias de cara a su nivel, y no por ello un mal futbolista, sino un futbolista como siempre de limitaciones. No todos son perfectos, pocos lo son en este planeta, pero la característica se centra en que no es su culpa el que vea como ciertas acciones de error o dosificación no le puedan llegar a generar mérito. Al final se centra en el margen de quien le pone en ciertas situaciones y cómo no se pueden llegar a explotar sus verdaderas cualidades, y especialmente las limitantes de cara a las mismas. Un futbolista de rol defensivo con ciertas cualidades de cara a la incursión al espacio o la velocidad, pero que a la hora de la toma de decisión o un equipo balanceado genera muchas preguntas. Ello también representaría el margen de las preguntas por parte de Tuchel de cara a lo táctico. Muchas veces hemos visto este rol de los carriles dosificando la oportunidad de encontrar mayor cantidad de repliegue y desfogue por las bandas en futbolistas desequilibrantes pero con inferior capacidad de remate o inferior capacidad a la hora de dosificar creación de jugada. De ahí extremos como Marcus Rashford, Anthony Gordon, Bukayo Saka y Noni Madueke han tenido momentos de relevancia de
cara a asistencias o algunos goles. En este caso, los extremos de Inglaterra para este mundial han podido llegar a aportar 4 goles en asistencias o acción de remate directo, de la mano de Gordon y de Rashford especialmente, y asistencia de Bukayo Saka junto a Noni Madueke. Pero en general se centra en que este tipo de futbolistas están caracterizados por lo mismo que hemos visto a lo largo de su temporada regular en Europa. No son goleadores, son futbolistas excepcionales. Bukayo Saka tiene márgenes increíbles de cara a participación temporada tras temporada, pero no son futbolistas que tengan una resolución constante a puerta. Bukayo Saka sí tiene los números, pero si vemos específicamente cuáles son sus cifras a largo plazo, es un gran extremo, realmente diferencial, pero el mismo problema, llegaba con constantes molestias físicas de cara a su llamamiento para Inglaterra y ello le representaría no estar en los momentos clave. Y a pesar de que tal vez Thomas Tuchel desde el principio a través del llamamiento de la convocatoria mencionaba que no buscaría convocar a futbolistas clave que simplemente por renombre pudiesen llegar a estar en la selección y que al tratar de ponerles en diferentes posiciones sería cortoproducente. En las fases eliminatorias encontrarías el beneficio de un Jet Spence en la zona de adelante para tratar de beneficiarse en la persecución de jugadas, o de futbolistas como Morgan Rogers, que de la mano de Aston Villa han demostrado una alta efectividad de cara a remate o la efectividad de transicionar jugada de banda hacia el centro y con la capacidad de encarar y ejecutar buenos remates para el gol. De ahí este tipo de transiciones de nuevo generaban la misma pregunta de si estábamos viendo una dosificación táctica o preparativa para una mejor selección inglesa, y la respuesta se mantendría constantemente en lo mismo: ver los desfogues por parte de Gordon, las oportunidades de en algún momento de caos encontrar oportunidad en Noni Madueke, o en algunos momentos en los que Bukayo Saka nos pueda llegar a recordar el potencial de un gran jugador, pero en ningún momento una selección inglesa que pudo llegar a depender de mayor paso hacia adelante en la consecución de gol a través de sus referencias en ataque por las bandas. Y de nuevo la misma pregunta de si no se pudo llegar a adaptar mejor ese contexto a través de futbolistas mejor preparados para las tareas. Ello también representaría que en el rol de Jude Bellingham y Harry Kane el mundial también les encontraría una mala pasada, a través de que con rivales más difíciles como México o Noruega sería cada vez más difícil el poder llegar a encontrar participación o relevancia de cara a puerta en los 90 minutos. Desde esa eliminatoria en el Azteca encontrábamos que Harry Kane no ha podido llegar a ejecutar un margen de participación de remate a puerta superior a los 3 remates luego de la fase eliminatoria de la selección de los Three Lions ante Noruega y ante Argentina, lo cual específicamente no nos da una pista directa de si Harry Kane ha sido un mal delantero para Inglaterra, pero sí nos da la pista de que los rivales y las selecciones se han preparado mejor para anular el posicionamiento en corto de Kane, y la lectura a la hora de anular este rol también ha damnificado lo mencionado durante todo el análisis, que no se encontraba un plan B o un plan C con el que dosificar la plantilla, y de ahí poco a poco la selección inglesa perdería frecuencia de remate a puerta o efectividad, lo cual también complicaría las capacidades, por supuesto, de sorprender en los resultados o retener un enfrentamiento en el que tuviesen la ventaja, como vimos en las semifinales de la mano del duelo ante Argentina, lo cual también demostraría que algunos llamamientos generarían preguntas, como el de Ivan Toney, el de Morgan Rogers o el de Kobbie Mainoo. El de Ivan Toney, de cara a que tuvo menos de 50 minutos de participación en este mundial, y el por qué llamarle para un delantero centro que claramente no fue confiado para el equipo, y al igual que Ollie Watkins con menos de 60 minutos, la misma pregunta: ¿por qué ser llamados a este mundial si no participarían de cara a la regularidad con 3 delanteros centros, al igual que la zona del centro del campo o el centrocampista ofensivo? ¿Para qué llamar a Morgan Rogers si al general has demostrado en tu ideología de juego que por las bandas no hay espacio, pero en un momento de necesidad el primero en salir como titular fue Morgan Rogers? Y luego el rol de Kobbie Mainoo, que con las constantes deficiencias físicas y problemáticas de salud de de Declan Rice y además de ello Reece James, ¿por qué no acoplar a un centrocampista
centrocampista de rol de tenencia o efectividad a la hora de la transición en el pase como Kobbie Mainoo, que no tuvo ningún minuto en este Mundial 2026. Y la pregunta también se alarga a las preguntas de cara a una plantilla mejor preparada, de cómo futbolistas que fueron claves para la participación en el preparativo mundialista no formaron parte del proceso al final, con una figura creativa que en los momentos en los que Inglaterra se viese mermada a través de una nación rival que estaba mejor preparada para anular a Kane o Bellingham, ¿por qué no un centrocampista ofensivo al igual que Rodgers que pudiese llegar a acoplarse por la banda? Una pregunta increíble, tal vez ¿por qué no un Cole Palmer que llegaba en un estado de forma eficiente de cara a su cierre de campaña con Chelsea? Un Chelsea que deportivamente hablando no generaría efectividad, pero en Cole Palmer por lo menos la plaza de un futbolista que seguía siendo importante o con momentos de relevancia. En Adam Wharton, una de sus mejores temporadas colectivas, sigue llamándose como un centrocampista generacional y la dinámica de que pudiese llegar a ser útil. La respuesta que se asemeja bastante en el rol posicional de Elliot Anderson. La pregunta, tal vez al rotar en un momento de necesidad, imaginemos tal vez en los minutos finales en los que constantemente para las eliminatorias Declan Rice ha tenido que salir sustituido, tal vez Wharton hubiese podido llegar a ser una respuesta de cara a la rotativa, al igual que Mainoo, pero la respuesta se mantuvo firme en que no valoraban o eran útiles para la ideología de juego. Y en ello el concepto también se mantuvo en futbolistas como Lewis Hall, que con la oportunidad de ser uno de los laterales con mayor cantidad de minutos desplazaba a que al final Thomas Tuchel, a pesar de las complicaciones de cara a la lesión de Livramento, a pesar de que no juegan en los mismos carriles, Lewis Hall podría llegar a generar mejor rotativa por la banda zurda o diestra que tal vez reposicionar o llamar a Trevoh Chalobah, que no ha tenido minutos en su participación mundialista y al tener un lateral reconvertido tal vez sería deficiente o a largo plazo poco prometedor, como vimos con Konsa y su potencial, que tuvo momentos interesantes Konsa, pero de nuevo el mismo problema. Se nos dice que la convocatoria estaba planteada a través de la filosofía de poder llegar a potenciar la ideología de juego, pero la ideología de juego dependía bastante del rol físico y las aptitudes de los futbolistas a la hora del desenvolvimiento constante en la presión, de recuperar pelotas en zona de peligro o la capacidad desde la zona de los laterales poder llegar a sorprender con pases desequilibrantes. De ahí la pregunta del por qué no potenciar esta zona con centrocampistas de rol de carril potente, descargas constantes o además de ello laterales mejor preparados para esas cualidades. Y de ahí una selección inglesa que no llamaría a estos potenciales figuras y que tal vez de cara a su nombre o cualidades hubiesen sido útiles para la convocatoria. De ahí todo refuta una convocatoria que nos ha dejado este 11 titular. Uno, bastante descompensado en la zona del bloque defensivo en carreras al espacio, la efectividad de cara al bloque a través de un valor añadido y específicamente uno que dependió constantemente de la efectividad de la potencialización de futbolistas como Jude Bellingham o Harry Kane, que no es negativo, pero a lo largo de este mundial lo hemos mencionado durante muchas oportunidades. Tarde o temprano necesitas un valor añadido, lo vemos en la final. Argentina se puede llegar a mantener ilusionante siempre a través de un nombre, Lionel Andrés Messi Cucitini. España a través de la validación de un esfuerzo constante que no ha sido la selección perfecta en este mundial, no lo ha necesitado porque realmente se siente que su valor o beneficio añadido es que en cada eliminatoria ha tratado de mejorar y ha mejorado a través del esfuerzo y la dedicación táctica y el valor añadido de sus futbolistas, y en esta convocatoria no vemos esa característica y con ello la misma pregunta de siempre: ¿cómo una generación increíble cargada de campeones europeos, referentes generacionales en el estándar de gol, no pueden llegar a brillar para la misma selección? Y probablemente la misma pregunta, tal vez no estamos viendo a una selección brillante o la que se le pueda llegar a anteceder el rol de una referente. Al inicio de este mundial, previo al mismo, desarrollábamos un análisis preguntándolos cuál sería o qué podemos llegar a esperar de la selección inglesa, cuál es su potencial, cuál es la mayor oportunidad de cara a una buena meta
En ello creíamos que por lo menos las semifinales serían el baremo mínimo con el que podría llegar a lograrse una oportunidad de sorprender. La pregunta era directamente el por qué dábamos esas semifinales y ello se debía a la convocatoria, una altamente deficiente y en la que se sabía que o tocarían la gloria o se estrellarían en llamas y al final representaría lo segundo por la capacidad de que durante 60 minutos tuviste la oportunidad, especialmente para el segundo tiempo, de retener, perdonen, estábamos hablando a otra cámara, de poder llegar a retener un resultado ante la vigente campeona del mundo, Argentina, y los cambios de cara a la deficiencia defensiva harían que el rival tomase la ventaja. Y en ello, lo más preocupante era que a lo largo de todo el clasificatorio mundialista de Argentina, en los momentos de cara al 90 al 110, la selección argentina es la nación de cara a este mundial con mayor cantidad de goles. Por ello, era altamente ineficiente entregarle el balón en los momentos finales, a pesar de que un repliegue defensivo sería la clave o la solución defensiva a los problemas físicos, a los problemas de no tener gol, a los problemas de no tener centrocampistas al mejor nivel. Y con ello, la misma respuesta llega a todo. Una mala convocatoria y una deficiente planificación de cara al recorrido de Inglaterra a través de este mundial. Y con ello la respuesta de si es una decepción, la verdad es que no lo es, porque para ello habría que esperar algo de Inglaterra. E históricamente, la verdad es que es muy difícil esperar algo de Inglaterra porque en momentos específicos depende de individualidades. En sus momentos de peak, de la mano de la nueva generación y el salto de cara al proyecto Big Picture, encontramos a un equipo funcional y de figuras prometedoras, pero que no logran acoplarse a la ideología de lo que debe llegar a jugar Inglaterra, que siempre se espera que sea vistosa, pero nunca se espera que sea efectiva, que siempre se espera que sea efectiva, pero nunca se espera que sea potencialmente eficiente al jugar. Con ello un constante desbalanceo y que de nuevo desperdicia una oportunidad muy prometedora para salir hacia adelante, pero más la sensación de que desperdician un gran potencial que convertirse en una gran decepción, porque para ser una decepción, primero deberíamos creer que puedes llegar a lograr algo, y la verdad es que esta convocatoria y las decisiones de su entrenador dejaron claro o bastante claros al respecto desde el inicio que esto simplemente sería por momentos y al final los momentos se han acabado. Con ello culminaríamos este análisis preguntándoles para ustedes si creen que la selección inglesa de cara a este mundial es una decepción o todo lo contrario, una gran selección que logra una gran meta como las semifinales y con ello el proyecto debería seguir. Como siempre su opinión, la más importante para nosotros y por ello nos encantaría leerla en los comentarios. Además de ello esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, nos despedimos esperando poder llegar a volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.